Hay muchas cosas aquí en París que probablemente no te esperas y no estés acostumbrado. Puede que te sorprendan, puede que te muevan un poquito el viaje. Es por eso que en este video te hablaremos de alguna de ellas para que no te agarren desprevenido y puedas preverlas. La primera cosa de la cual les queremos hablar es el tema de la comida. Seguramente ustedes van a venir con un jet lag, no van a tener hambre como nosotros que vivimos aquí todo el año y van a buscar un restaurante por ahí de las 3, 4 de la tarde. Ahorita, por ejemplo, son las 4 de la tarde y ¿qué se van a encontrar? Algo que no están para nada acostumbrados. Les voy a enseñar aquí para que se den una idea. Este restaurante está cerrado ahorita que son las 4 de la tarde y no va a abrir sino hasta las 6, 7 de la tarde, que es la hora de la cena. Y así nos podemos encontrar muchísimos restaurantes aquí en París. Por supuesto, ustedes si van a las zonas turísticas encontrarán algunos restaurantes, por ejemplo, de bocadillos, de panaderías, que venden sándwiches, que venden paninis, que venden crepas abiertos. Pero por ejemplo aquí a mi derecha hay otro restaurante que está cerrado, aunque hay mesas afuera. Hay luz, pero es que están en la pausa entre los dos servicios, el del mediodía y de la cena, y están ahí limpiando adentro. No se confundan, está cerrado el restaurante y como lo decías tú, a lo mejor en lugares más turísticos o en cualquier calle van a encontrar restaurantes, pero si tienen previsto ir a un restaurante especial que han visto en redes sociales o donde tienen muchas ganas de ir, fíjense bien los horarios porque puede que esté cerrado. Exactamente, entonces nosotros les recomendamos que lo prevean, no se saquen de onda y que si no tienen hambre, pues vayan a un lugar turístico o vayan a una cadena que siempre va a estar abierta, porque si no, se la van a pasar un poquito mal. Aquí los horarios los tienen que saber, es de 12 a 2 de la tarde y de 7 a 9 y media para poder cenar. Es muy importante que lo tengas en cuenta para que sepas más o menos cuándo se come aquí en Francia. Mira, acabo de darme cuenta que miren, no es broma, aquí está otro lugar que está cerrado, tienen las sillas afuera, por ahí dice fermé. Entonces, sí tengan cuidadito porque no todos los lugares van a estar abiertos. Hablemos del agua. El agua en Francia es potable en todos los lugares. Si estás en el hotel, no tienes que bajar en la calle para ir a comprar una botella de agua para tomar en el cuarto. Cuando estás en el restaurante, no tienes que a fuerzas comprar una botella de agua, puedes pedir una jarra de agua que es potable. Igual si estás en la calle no tienes que parar todas las actividades que estás haciendo para ir a comprar una botella de agua en un mini super o algo así. El agua aquí está por todos lados y hay muchas fuentes que te permiten tomar agua así como en la calle es normal. Si tienes una cantimplora la puedes llenar y si no te quieres tomar así, pues puedes tomar así. Hay un mapa de París que les dice dónde están las fuentes. Hay diferentes tipos de fuentes en la ciudad, las fuentes Wallace, que son fuentes grandes, y hay fuentes un poquito más escondidas. Hasta hay fuentes de agua con agua de casa, como le llaman algunos, agua mineral. Así que es muy buena y de hecho aquí estamos en un parque, estamos en la Place de Vosges, en la Plaza de Vosges, que es un lugar que les recomendamos porque es muy bonito, sobre todo cuando es primavera y cuando hay sol. Hay mucha gente que viene aquí a descansar un poquito y aquí justo les voy a enseñar, hay una fuente, aquí está, es una chiquita, pero ahí pueden venir y sin ningún problema. Ahí dice, por ejemplo, Eau de Paris, que es agua de París, que es una agua muy buena. De hecho hay un documental Netflix con Zac Efron que habla del agua de París. Ya me rifé acá un traguito, está buena, ¿eh? Que es buena y así que no lo duden, es una gran opción y vemos a mucha gente que siempre está buscando botellas de agua por todos lados porque tienen miedo, porque en su país el agua no es potable. Sí, no es potable, exacto. Ahorita vino uno de mis primos y dijo, oye, vamos a comprar una botella de agua. Y dije, oye, no, tranquilo, espérate, ahorita vamos y encontramos una fuente. Y de hecho en la casa dijo, oye, ¿por qué estás tomando agua de la llave? Y dije, pues porque aquí es potable. Entonces ya le costó acostumbrarse, pero después ya estuvo tomando también agüita. Así que si encuentran esto, como decía Ro, en el hotel y todo, pues no duden en hacerlo. No se saquen de onda si ven a la gente, anótenlo y hasta de hecho se van a ahorrar unos euros. Una de las cosas que más saca de onda a los viajeros son los semáforos parisinos. Aquí tienen una peculiaridad y es que no marcan los segundos que le quedan al verde, al rojo y rápidamente te puedes encontrar en medio del cruce cuando cambia a rojo, pero tú lo viste en verde, entonces eso causa un problema bastante grande. Nosotros ya lo hemos vivido con muchísimas personas que se nos quedaban en medio y nos veían como
pasando, qué hacemos, pasamos, no pasamos, hacia dónde vamos. Entonces tómalo en cuenta para que si ves que está en verde le corras o no camines tan despacio, y si ves que está en rojo no te pases. Ese es un tema bastante, te vas a ir acostumbrando mientras pasan los días. Asimismo te queremos decir que el paso peatonal, si no hay un semáforo que indique que no puedes pasar, que sí puedes pasar, tú como peatón eres prioritario. Las bicicletas, las motos, los buses y los carros normales, los taxis, se van a parar si te ven cruzar. Tú eres prioridad, pero obviamente tienes que tener cuidado, tienes que ver que el conductor esté viendo la calle, que no te pases corriendo, o sea, también toma tus precauciones. Tú eres prioritario, pero tampoco vas a aventarte ahí a lo loco. Entonces tómalo en cuenta porque nosotros, por ejemplo, yo vengo de México y las primeras veces que estuve aquí, cuando me vine a vivir para acá, pues me daba miedo pasarme, ¿no? Porque allá se avientan y no te respetan realmente como peatón, pero aquí sí. Entonces, si tú no ves un semáforo, por ejemplo, ahorita está en verde, me voy a cruzar, tengo derecho, pero si no hay semáforo, nada más, ya sabes. Vamos a regresar un poco al tema del horario, pero esta vez más enfocado en todo lo que es tienda para comprar souvenir, ropa, farmacia o también mini supers. Aquí los horarios son bien definidos y después de las 10 p.m. no vas a encontrar nada. Para todo lo que es la ropa y así, después de las 8 es poco probable que encuentres algo. Las farmacias, como estamos pasando frente a una farmacia, pues ahí está, dice a las 9, pero hay otras que a las 7, a las 8 ya no están abiertas. Tienes que tener muchísimo cuidado. Los mini supers hay muchos en la ciudad y estos el horario depende del lugar, no de la cadena, sino del lugar. Por ejemplo, hay unos que cierran a las 8, hay otros que cierran a las 9 e incluso hay unos como este que estoy viendo que cierra a las 10 p.m. Y ten cuidado porque los domingos todo es más corto. Por ejemplo, normalmente no es un día donde se trabaja, entonces hay mini supers que cierran y por ejemplo, abre de las 9 a las 7 p.m. en vez de las 7 a.m. a las 10 p.m. Te voy a cortar porque mira, ahí la chica que está pagando, la señora, tiene una bolsa como de papel. Ajá. Aquí en los supers ya no dan bolsa, entonces tú tienes que prever que si te vas a comprar algo o vas a comprar mucho, traerte tu mochila o pagar una de estas bolsas, porque por ejemplo en México te dan que la bolsita de plástico, así en algunos lugares, o la bolsita gratis, pero aquí ya no. Entonces tómalo en cuenta si vas a comprar mucho para que no estés ahí cargando. También, como lo decía Rorro, como los horarios son cortos, si empiezas a buscar algo para comprar a las 9:30, 10 de la noche para desayunar en el hotel en la mañana o para cenar, empieza a comprar desde antes, 5 o 6 de la tarde. Si ves un súper, pasen a comprar y cómprense un pancito, lo que quieran comprarse para cenar así, porque si empiezan a buscar y empiezan a despertarse a las 10, 9 de la noche, ya no van a encontrar. Sobre todo que abierto. No hay muchas cadenas así que van a estar abiertas después de las 10 p.m. y menos no existen como el 7-Eleven o el Oxxo. El Oxxo que te abre todo el 24/7, no hay aquí. Eso no existe. Hay unas tiendas, van a encontrar algunas tiendas que no son cadenas, que son tiendas más independientes, generalmente como son la tiendita de la esquina, tienda de esquina, exactamente, donde más los gerentes son más hindús, por ejemplo, y ahí todo es un poquito más caro, pero los horarios son más extensos, por decirlo así. Sí. Algo que tal vez no va a impactar tu viaje como tal, pero que tal vez vas a notar es que en París y en Francia no hay perros callejeros como lo puede haber en colonias, por ejemplo, de México o en otros países de Latinoamérica. Un día una chica de otro país le hizo la reflexión como, oye, no he visto ningún perro callejero, ¿por qué? ¿No? Ya pues le explicamos, ¿no? que hay diferentes asociaciones, un programa, etcétera. Así que no vas a ver a ningún michi aquí, a ningún solovino ahí, para que te tengas que cruzar la calle porque piensas que te va a morder, o alguien que te va a pedir de comida cuando estés comiéndote una crepa, o no te van a perseguir si rentas acá una bici, no te va a estar ladrando ahí el perro. Así que tal vez no va a impactar tu viaje directamente, pero lo vas a notar si estás acostumbrado a ver perros callejeros. En el transporte también tienes que tener mucho cuidado, como lo que acaba de hacer este hombre, es que no hay nadie que vigile aquí para poder pasar en el transporte. Si bien hay una persona donde está Raúl atrás, que es un punto de información, o sea, él te va a dar información, pero no va a verificar que estés validando o no. Y ahí está la trampa, porque, por ejemplo, el único metro que conozco en América Latina es el Metro de México, y ahí yo sé que no hay nadie que te está vigilando. Sí, hay una persona, perdón, que te está vigilando para ver si pagaste o no tu transporte y si vas a validar o no. Aquí
no hay nadie y te toca ser responsable de que vas a validar o no. Pero tienes que tener mucho cuidado porque si bien no hay nadie en la entrada, gracias, hay policía por todos lados en la red de transporte. Pueden esperarte aquí, pueden esperarte a la salida del metro, pueden esperarte en un pasillo, en cualquier lugar, que estén vestidos de civil o que estén vestidos de gente del metro, de personal del metro. Ahí te van a esperar y en cualquier momento, en cualquier hora del día, y digo bien, cualquier hora del día. Porque ya nos ha tocado a las 2 de la mañana. Ya nos ha tocado en la mañana, temprano, muy tarde, que si vienen aquí para controlarte y si no validaste, pues vas a tener que pagar una gran multa. Para terminar con el tema de la comida, les queremos decir que aquí en París y en general en Francia no van a encontrar comercio ambulante, no van a encontrar el señor que vende sus papas, el señor que vende tal cosa. No, y de hecho es algún problema que tenemos, no problema, pero algo gracioso que tenemos con la familia de Rul cuando viene a visitarnos aquí a París. Y es que siempre dices, pues vamos por tal cosa en la calle, vamos a comer tal cosa como los taquitos, ¿no? Pero pues lamentablemente no hay aquí, no tienen derecho, la gente no tiene derecho a ponerse en la calle. Lo más que van a encontrar son las crepas que te pueden vender cerca de los monumentos turísticos porque es algo turístico. Lamentablemente la mitad o más de la mitad no tiene derecho de estar aquí. De hecho no les recomendamos porque está todo sucio lo que están haciendo. Un día les platicaremos de eso, pero todo lo que hacen para hacer la masa de la crepa está en la basura antes de que te la comas tú. Así que ten mucho cuidado con eso y tómalo en cuenta que aquí, como lo puedes ver, no hay nada, no hay comercio ambulante, no hay nada para comer afuera. Siempre va a ser en restaurante, en panadería o en mini súper. Para terminar, vamos a hablar de un tema crucial que es la puntualidad. Tienes que tenerlo aquí en la mente en todos los aspectos de tu viaje, es súper importante y muchas personas se sacan de onda y de hecho llegan a perder dinero por no tomarlo en cuenta. La primera es el transporte. Hay trenes que vienen a París, por ejemplo, si tú te estás quedando afuera, tienes que ver a qué hora pasa el tren, porque si no lo tomas puedes esperar 20, 30 minutos a que vuelva a pasar el otro. Si viajas a otro destino, por ejemplo a Londres, tienes que prever 3 o 2 horas y media para llegar a la estación de trenes, pasar la aduana y esperar tu tren. Si llegas media hora antes, 45 minutos antes, vas a estar corriendo y puede que llegues a perder el tren. Y finalmente, en las atracciones, muchas personas nos escriben: oye, ¿puedo llegar tarde a las atracciones? ¿Puedo llegar como media hora después, 45 minutos después al Louvre? Y pues lamentablemente no es posible, vas a perder tu entrada y solamente vas a pagar y no vas a poder entrar. Así que tomen todo esto en cuenta. Hablando de las entradas, de hecho, si ustedes no saben dónde comprar, si quieren apoyar al canal, pues aquí tenemos un QR code donde pueden ustedes comprar las entradas. A nosotros nos van a dar una pequeña comisión por su compra, les va a costar lo mismo, les agradecemos mucho. Y bueno, aprovecho pues este tema de las entradas. Respeten su tiempo, respeten el horario que han puesto y tomen un poco de anticipación, ¿no? O sea, si su entrada es 9:30, pues lleguen ahí por ahí de las 9 para que ubiquen la entrada, para que estén a tiempo. Si compran una excursión, pues también tomen en cuenta que las excursiones se van al punto porque tienen un horario que respetar, así que lleguen con 15, media hora, 20 minutos de anticipación para que no haya problema y no los dejen. Y en cualquier cosa, siempre tomen tiempo de anticipación. Si hay un metro que no pase, si hay un tren que se descompone, si hay un bus que se pasó antes, tómenlo en cuenta. Y bueno, también les agradecemos si aquí con las entradas, si nos apoyan, muchísimas gracias. Así que ya tienen estos consejos, amigos. Esperamos que les ayude para que no estén muy perdidos cuando vengan acá a París. Si ya vinieron, cuéntenos qué les pasó. ¿Qué les pasó? Y si hay cosas que en su país igual se hacen como aquí o es de manera diferente, por favor cuéntenos para que también podamos aprender de ustedes. Exactamente, nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias por vernos. Bye.